Mi novio odia a su ex con toda su alma. Cada vez que la menciona le cambia la cara, se le tensa la mandíbula y dice, esa mujer me destruyó. Y yo siempre lo abrazo y le digo, ya pasó. Estás conmigo ahora. Mi mejor amiga es la persona que más quiero en este mundo después de mi madre. Nos contamos todo, cada pelea con mi novio, cada inseguridad, cada secreto que no le digo a nadie más. Ella me escucha, me aconseja, me defiende y siempre me dice, tú mereces más. Ese hombre no te valora lo suficiente. Mi novio se llama Hugo. Mi mejor amiga se llama Constanza. Y hace exactamente 6 días descubrí que son la misma historia. Me explico. Hugo y yo llevamos 1 año juntos. Constanza y yo llevamos 5 años de amistad. Nunca se han visto. Hugo sabe que tengo una mejor amiga, pero nunca le dije su nombre. Solo le digo mi amiga. Y Constanza sabe que tengo novio, pero nunca le dije su apellido. Solo le digo mi novio. Nunca los junté, porque Hugo odia salir en grupo y Constanza siempre tiene horarios raros. Así que mis 2 mundos siempre estuvieron separados hasta el martes pasado. El martes, Hugo me dejó su teléfono para que le pidiera comida mientras él se bañaba. Abrí la app e iba a buscar el restaurante cuando vi una notificación de Instagram de una cuenta que se llamaba Dulce Constanza y tenía una foto de perfil que yo conocía perfectamente, porque esa cuenta era la de mi mejor amiga. La notificación decía, Dulce Constanza te envió un mensaje. Abrí el mensaje. Y digo que lo abrí porque no soy de las que revisan teléfonos, pero mi cerebro empezó a trabajar. Mi mejor amiga le está escribiendo a mi novio. Se conocen. Nunca me lo mencionaron. Cuando Hugo salió del baño, devolví el teléfono y con la voz más casual que pude le dije, oye, ¿quién es Constanza? Y lo que le pasó en la cara fue como ver a alguien recibir una descarga eléctrica. Se le descompuso todo, los ojos, la boca, las manos. Apretó el teléfono y me dijo, ¿dónde viste ese nombre? Le dije que le había llegado una notificación, y él me dijo con la mandíbula apretada, esa es mi ex. Esa es la mujer que me destruyó, la que me engañó, la que me manipuló, la que me hizo sentir que estaba loco. Esa es Constanza. Se me congeló la sangre. Me senté en la cama y sentí los últimos 5 años de mi vida reorganizarse frente a mis ojos, como un rompecabezas que de repente muestra una imagen completamente diferente a la que yo estaba armando. Porque la Constanza que yo conozco, la que llora conmigo en mi sillón, la que me manda memes a las 3 de la mañana, la que me dijo que su ex era un narcisista que la controlaba, que la celaba, que le revisaba el teléfono, que la hacía sentir menos, esa Constanza estaba describiendo a Hugo. Y Hugo estaba describiendo a Constanza. Los dos me habían contado la misma historia, pero al revés. Para Hugo, él era la víctima y Constanza era el monstruo. Para Constanza, ella era la víctima y su ex era el monstruo. Y yo llevaba 1 año consolando a los dos sin saber que estaba en el medio de la misma guerra. Esa noche no les dije nada a ninguno. Me acosté al lado de Hugo, esperé a que se durmiera y me quedé mirando el techo, pensando en cada cosa que los dos me habían dicho sobre su ex. Hugo me dijo que su ex lo engañó con su mejor amigo. Constanza me dijo que su ex la acusó de engañarlo sin pruebas. Hugo me dijo que su ex le borró los contactos del teléfono para aislarlo de sus amigos. Constanza me dijo que su ex le prohibía hablar con hombres, incluso con compañeros de trabajo. Hugo me dijo que su ex lo manipulaba haciéndose la víctima, llorando cada vez que él intentaba poner un límite. Constanza me dijo que su ex nunca le creyó cuando lloraba, que le decía que estaba exagerando, que era una manipuladora. Las 2 versiones no podían ser verdad al mismo tiempo. Uno de los dos me estaba mintiendo. O los dos. Al día siguiente hice algo que probablemente ninguna persona en su sano juicio haría. Decidí no decir nada. Decidí quedarme en el medio, con los ojos abiertos, y dejar que los dos se descubrieran solos. Le escribí a Constanza, amiga, tengo que contarte algo. Creo que mi novio me está ocultando cosas. Lo vi nervioso cuando le pregunté por una notificación. Constanza me respondió al instante con 14 mensajes seguidos. Amiga, eso es una bandera roja. Te lo he dicho 1000 veces. Ese hombre tiene algo que no te está contando. ¿Qué notificación era? Le dije que era de una mujer, pero que no alcancé a ver bien. Y ella me dijo, ¿ves? Te dije.
Los hombres así nunca cambian. Yo lo sé por experiencia. Y después de eso me dijo algo que me cayó como agua fría. ¿Quieres que te ayude a investigarlo? Yo tengo formas de averiguar cosas. Lo dijo con una naturalidad que me asustó, como si investigar hombres fuera algo que hacía seguido. 2 horas después le conté a Hugo una versión editada. Le dije, oye, hoy mi amiga me dijo algo raro. Que conoce a alguien que se parece a ti y que ese alguien no es buena persona. Hugo se rió nervioso y me dijo, tu amiga no me conoce. ¿Cómo va a decir eso? Y después se quedó callado un momento y me dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Cómo se llama tu amiga? Le dije, ¿por qué quieres saber? Y él me respondió, ¿por qué necesito saberlo? Le dije que se llamaba Andrea. Mentí a propósito. Y lo vi relajarse inmediatamente. Los hombros le bajaron, la mandíbula le soltó, y dijo, ok, no es nadie. Pensé que podría ser otra persona. Le pregunté qué persona y me dijo, no, nada, olvídalo. Pero en sus ojos vi alivio. Un alivio que no tendría sentido a menos que tuviera miedo de un nombre específico. Un nombre que yo ya sabía cuál era. Lo más difícil de esos días no fue actuar frente a ellos. Fue mirarme al espejo, porque cada vez que me veía me preguntaba, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Soy la novia? ¿Soy la amiga? ¿O soy la tonta que lleva un año sentada entre 2 personas que se conocen, se odian y me usan sin que yo me dé cuenta? Mi novio odia a su ex con toda su alma. Cada vez que la menciona le cambia la cara, se le tensa la mandíbula y dice, esa mujer me destruyó. Y yo siempre lo abrazo y le digo, ya pasó. Estás conmigo ahora. Mi mejor amiga es la persona que más quiero en este mundo después de mi madre. Nos contamos todo, cada pelea con mi novio, cada inseguridad, cada secreto que no le digo a nadie más. Ella me escucha, me aconseja, me defiende y siempre me dice, tú mereces más. Ese hombre no te valora lo suficiente. Mi novio se llama Hugo. Mi mejor amiga se llama Constanza. Y hace exactamente 6 días descubrí que son la misma historia. Me explico. Hugo y yo llevamos 1 año juntos. Constanza y yo llevamos 5 años de amistad. Nunca se han visto. Hugo sabe que tengo una mejor amiga, pero nunca le dije su nombre. Solo le digo mi amiga. Y Constanza sabe que tengo novio, pero nunca le dije su apellido. Solo le digo mi novio. Nunca los junté, porque Hugo odia salir en grupo y Constanza siempre tiene horarios raros. Así que mis 2 mundos siempre estuvieron separados hasta el martes pasado. El martes, Hugo me dejó su teléfono para que le pidiera comida mientras él se bañaba. Abrí la app e iba a buscar el restaurante cuando vi una notificación de Instagram de una cuenta que se llamaba Dulce Constanza y tenía una foto de perfil que yo conocía perfectamente, porque esa cuenta era la de mi mejor amiga. La notificación decía, Dulce Constanza te envió un mensaje. Abrí el mensaje. Y digo que lo abrí porque no soy de las que revisan teléfonos, pero mi cerebro empezó a trabajar. Mi mejor amiga le está escribiendo a mi novio. Se conocen. Nunca me lo mencionaron. Cuando Hugo salió del baño, devolví el teléfono y con la voz más casual que pude le dije, oye, ¿quién es Constanza? Y lo que le pasó en la cara fue como ver a alguien recibir una descarga eléctrica. Se le descompuso todo, los ojos, la boca, las manos. Apretó el teléfono y me dijo, ¿dónde viste ese nombre? Le dije que le había llegado una notificación, y él me dijo con la mandíbula apretada, esa es mi ex. Esa es la mujer que me destruyó, la que me engañó, la que me manipuló, la que me hizo sentir que estaba loco. Esa es Constanza. Se me congeló la sangre. Me senté en la cama y sentí los últimos 5 años de mi vida reorganizarse frente a mis ojos, como un rompecabezas que de repente muestra una imagen completamente diferente a la que yo estaba armando. Porque la Constanza que yo conozco, la que llora conmigo en mi sillón, la que me manda memes a las 3 de la mañana, la que me dijo que su ex era un narcisista que la controlaba, que la celaba, que le revisaba el teléfono, que la hacía sentir menos, esa Constanza estaba describiendo a Hugo. Y Hugo estaba describiendo a Constanza. Los dos me habían contado la misma historia, pero al revés. Para Hugo, él era la víctima y Constanza era el monstruo. Para Constanza, ella era la víctima y su ex era el monstruo.
Y yo llevaba un año consolando a los dos sin saber que estaba en el medio de la misma guerra. Esa noche no les dije nada a ninguno. Me acosté al lado de Hugo, esperé a que se durmiera y me quedé mirando el techo, pensando en cada cosa que los dos me habían dicho sobre su ex. Hugo me dijo que su ex lo engañó con su mejor amigo. Constanza me dijo que su ex la acusó de engañarlo sin pruebas. Hugo me dijo que su ex le borró los contactos del teléfono para aislarlo de sus amigos. Constanza me dijo que su ex le prohibía hablar con hombres, incluso con compañeros de trabajo. Hugo me dijo que su ex lo manipulaba haciéndose la víctima, llorando cada vez que él intentaba poner un límite. Constanza me dijo que su ex nunca le creyó cuando lloraba, que le decía que estaba exagerando, que era una manipuladora. Las dos versiones no podían ser verdad al mismo tiempo. Uno de los dos me estaba mintiendo. O los dos. Al día siguiente hice algo que probablemente ninguna persona en su sano juicio haría. Decidí no decir nada. Decidí quedarme en el medio, con los ojos abiertos, y dejar que los dos se descubrieran solos. Le escribí a Constanza: amiga, tengo que contarte algo. Creo que mi novio me está ocultando cosas. Lo vi nervioso cuando le pregunté por una notificación. Constanza me respondió al instante con 14 mensajes seguidos. Amiga, eso es una bandera roja. Te lo he dicho 1000 veces. Ese hombre tiene algo que no te está contando. ¿Qué notificación era? Le dije que era de una mujer, pero que no alcancé a ver bien. Y ella me dijo: ¿ves? Te dije. Los hombres así nunca cambian. Yo lo sé por experiencia. Y después de eso me dijo algo que me cayó como agua fría. ¿Quieres que te ayude a investigarlo? Yo tengo formas de averiguar cosas. Lo dijo con una naturalidad que me asustó, como si investigar hombres fuera algo que hacía seguido. 2 horas después le conté a Hugo una versión editada. Le dije: oye, hoy mi amiga me dijo algo raro. Que conoce a alguien que se parece a ti y que ese alguien no es buena persona. Hugo se rió nervioso y me dijo: tu amiga no me conoce. ¿Cómo va a decir eso? Y después se quedó callado un momento y me dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Cómo se llama tu amiga? Le dije: ¿por qué quieres saber? Y él me respondió: ¿por qué necesito saberlo? Le dije que se llamaba Andrea. Mentí a propósito. Y lo vi relajarse inmediatamente. Los hombros le bajaron, la mandíbula le soltó, y dijo: ok, no es nadie. Pensé que podría ser otra persona. Le pregunté qué persona y me dijo: no, nada, olvídalo. Pero en sus ojos vi alivio. Un alivio que no tendría sentido a menos que tuviera miedo de un nombre específico. Un nombre que yo ya sabía cuál era. Lo más difícil de esos días no fue actuar frente a ellos. Fue mirarme al espejo, porque cada vez que me veía me preguntaba: ¿quién soy yo en esta historia? ¿Soy la novia? ¿Soy la amiga? ¿O soy la tonta que lleva un año sentada entre dos personas que se conocen, se odian y me usan sin que yo me dé cuenta? Durante los siguientes 4 días hice algo que me costó cada gramo de actuación que tengo. Le fui contando a cada uno versiones distorsionadas de lo que el otro decía. A Constanza le decía: mi novio me dijo tal cosa. ¿Qué opinas? Y ella siempre respondía con un consejo que casualmente era lo peor que yo podría hacer en esa situación. Déjalo en visto. No le contestes. Dile que necesitas espacio. Revísale el teléfono cuando se duerma. Cada consejo que me daba era el tipo de consejo que destruye una relación. Una vez Hugo me regaló flores sin razón, solo porque sí, y Constanza me dijo: amiga, desconfía cuando un hombre te regala cosas sin motivo. Es porque se siente culpable. Casi le tiro las flores en la cara a Hugo por un consejo de la misma mujer que había sido su novia. Me lo estaba destruyendo a propósito y yo se lo estaba permitiendo con una sonrisa. A Hugo le decía: mi amiga me dijo que te vio en tal lugar. Y él siempre reaccionaba primero con miedo y después con enojo. Tu amiga te está metiendo cosas en la cabeza. Esa amiga tuya no te conviene. Deberías alejarte de ella. Los dos me estaban diciendo que me alejara del otro. Y los dos tenían la misma razón, pero ninguno me la decía. El sábado decidí terminar el juego. Invité a Constanza a mi departamento para ver una película, y 30 minutos antes le dije a Hugo que viniera a traerme algo que supuestamente necesitaba del súper. Cuando sonó el timbre,
Constanza estaba sentada en mi sillón con una copa de vino en la mano. Abrí la puerta y era Hugo con una bolsa del súper. Los dos se quedaron inmóviles. Y yo pregunté, ¿quién engañó a quién? Hugo abrió la boca primero, y lo que dijo hizo que Constanza empezara a temblar. Y lo que Constanza respondió después hizo que Hugo se sentara en el piso con la cabeza entre las manos. Y lo que los dos dijeron cuando finalmente dejaron de acusarse mutuamente, cuando finalmente se miraron a los ojos y dijeron la verdad completa que ninguno me había contado, me hizo entender que yo no estaba en el medio de su guerra. Yo era la razón de su guerra. Y lo que pasó entre ellos no había empezado hacía un año, cuando Hugo y yo nos conocimos. Había empezado mucho antes. La noche exacta en que yo conocí a Constanza, hacía 5 años, en una fiesta donde según ella nos hicimos amigas por casualidad, pero que según lo que Hugo me dijo esa noche en mi sala, con la voz rota y la leche todavía escurriéndole de los zapatos, no fue casualidad. Nunca fue casualidad. Limpié la alfombra a las 2 de la mañana. No porque tuviera ganas de limpiar. La limpié porque necesitaba hacer algo con las manos que no fuera seguir sentada en el sillón oliendo el perfume de Constanza en el cojín. El trapo y el quitamanchas que encontré debajo del fregadero eran una forma de no pensar. O eso creí, hasta que me di cuenta de que limpiar una mancha de vino mientras procesas una traición de 5 años es exactamente igual que pensar. Solo que con las rodillas en el suelo y la espalda doblada sobre un problema que tampoco tiene solución fácil. La mancha no salió del todo. Se aclaró. Quedó un círculo rosado donde antes había sido rojo oscuro, el tipo de rastro que queda cuando algo ya pasó pero el tejido todavía lo recuerda. Me levanté, tiré el trapo, me senté en el piso con la espalda contra el sillón y el teléfono en la mano. Constanza había dicho una cosa antes de salir. Una sola. La había dicho en voz baja, casi de paso, con el tono de alguien que no calculó que iba a decirlo y que tampoco se arrepintió del todo de haberlo dicho. La noche de la fiesta no fue la primera vez que te vi. Llevaba 2 horas dándole vueltas a esa frase y cada vez que la giraba aparecía por un lado diferente. Si no fue la primera vez, hubo una vez antes. Si hubo una vez antes de la fiesta, Constanza me había visto en algún contexto que yo no recordaba, o que nunca supe que existió. Lo cual significaba que la noche que nos presentaron como si fuera la primera vez, Constanza ya sabía quién era yo. Yo no sabía quién era ella. Esa diferencia, que en el momento de limpiar la alfombra parecía solo un detalle más de la noche, era en realidad la diferencia entre 2 personas que se conocen y 2 personas donde una eligió a la otra sin decírselo. Abrí Instagram, no el perfil de Constanza, el mío. Hay algo que nadie te cuenta sobre tener 5 años de fotos en el teléfono, son un archivo de tu propia historia que raramente revisas. Las fotos de hace 5 años están ahí debajo de todo, quietas, esperando que alguien tenga una razón para bajar hasta ellas. Yo nunca había tenido razón. Esa noche la tenía. Empecé desde las más viejas, el año anterior a la fiesta donde conocí a Constanza. Eventos a los que fui, reuniones de amigos, cumpleaños, esas fotos grupales que uno sube porque todos están guapos y la luz quedó bien. Las fui abriendo una por una, ampliando con los dedos, mirando los fondos con una atención que nunca les había dado cuando las subí. A las 2:30 de la mañana, en el piso de mi sala, con la alfombra a medio limpiar y el perfume de Constanza todavía en el cojín a mis espaldas, encontré lo que buscaba. Era una foto de un cumpleaños, el de Mariana, que cumplía 27. Habíamos ido a un bar en el centro, éramos como 15 personas y alguien nos tomó la foto desde atrás de la barra con ese ángulo raro que tienen las fotos cuando el fotógrafo es más alto que todos los demás. Yo estaba al frente de perfil con el vaso en alto porque alguien acababa de proponer un brindis. En el fondo, cerca de la pared del lado derecho, había una mujer de espaldas 3/4 con el cabello recogido, hablando con alguien que yo no reconocía. No la había notado nunca. No tenía razón para haberla notado. Era una persona más en el fondo de una foto de cumpleaños. Amplié. Las manos me empezaron a sudar antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaban viendo. El cabello, la postura, la forma específica en que Constanza inclina el cuello hacia la izquierda cuando escucha a alguien, ese gesto suyo que yo había visto cientos de veces en mi sillón cuando le contaba mis cosas y ella asentía. Era Constanza. Un año antes de la fiesta donde supuestamente nos conocimos. En el cumpleaños de Mariana, al que yo había ido con mis amigos y ella había ido con alguien a quien yo no conocía, en el mismo bar, el mismo espacio, la misma noche.
Me quedé mirando la foto sin moverme durante un tiempo que no me di. El teléfono se me fue apagando por inactividad y tuve que desbloquearlo 2 veces porque no podía dejar de procesar lo que estaba viendo. Constanza había estado en ese bar. Había estado en el mismo espacio que yo un año antes de que nos presentaran en la fiesta como si fuera la primera vez. Lo que significaba que alguien, en algún momento entre ese cumpleaños y esa fiesta, había conectado los dos mundos. Alguien que conocía a Constanza y me conocía a mí. Hay un momento específico en que el cerebro deja de rastrear y empieza a construir. Es como cuando enciendes la luz en una habitación que llevas tiempo creyendo que está vacía y de repente ves que tiene muebles, que siempre tuvo muebles, que la habitación nunca estuvo vacía. Esa noche, ese momento llegó a las 3:15 en el piso de mi sala, cuando abrí la lista de personas que yo y Constanza teníamos en común en Instagram. No eran muchas. Habíamos vivido en círculos separados casi toda la amistad, lo que ahora entendía que no era accidental sino diseñado. Pero había 3 nombres que aparecían en los 2 lados. Los miré uno por uno. El tercero era Tomás Heredia. Lo conocía de la universidad. Habíamos coincidido en 2 materias y seguíamos en contacto de esa manera vaga que tienen los conocidos de hace años, dándonos like en fotos de vez en cuando, felicitándonos el cumpleaños. Nunca habíamos vuelto a vernos en persona. En su perfil, entre fotos de viajes y de su perro, había una de hacía 3 años en un asado. Aparecía él, aparecía Constanza, aparecían otras personas que no reconocí y en el borde izquierdo de la foto, cortada casi por completo por el encuadre, aparecía una manga de camisa azul que reconocí porque era mía. Yo había estado en ese asado. No recordaba haberlo subido a ningún lado. Había sido una de esas reuniones a las que uno va y disfruta y después no sube nada porque no salió ninguna foto buena. Pero Tomás sí la había subido. Y en esa foto estábamos los 4. Tomás, Constanza, yo y probablemente Hugo en algún lugar fuera del encuadre, en el mismo espacio, sin que yo lo supiera. Le escribí a Tomás a las 3 de la mañana. No le pregunté si se acordaba de mí, ni le puse el contexto, ni le expliqué nada. Le mandé un mensaje de 4 palabras. Necesito hablar contigo. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. No porque Tomás estuviera despierto a las 3 de la mañana por casualidad. Lo supe en el momento en que vi el mensaje. Porque alguien que recibe un mensaje inesperado a las 3 de la mañana de un conocido lejano tarda en responder, se desorienta, pregunta qué pasó. Tomás no preguntó nada. Escribió, sabía que eventualmente ibas a escribirme. Me quedé con el teléfono en la mano y el piso frío debajo de mí y esa frase en la pantalla que era demasiado específica para ser tranquilizadora. Sabía eventualmente, como alguien que lleva tiempo esperando que llegue algo que sabe que va a llegar. Le respondí, ¿qué es exactamente lo que sabías? Y Tomás tardó esta vez 2 minutos. 3. El símbolo de que estaba escribiendo apareció y desapareció 2 veces antes de que llegara el mensaje, que ibas a descubrir que fuiste la tercera parte de un plan que nunca te pidió permiso. Apagué la pantalla. Me quedé en el piso con el teléfono boca abajo sobre la alfombra a medio limpiar, mirando el techo de mi sala que llevaba 5 años siendo el mismo techo y que esa noche por primera vez no me parecía el mío. Tomás sabía. Tomás había sabido todo este tiempo. Y la pregunta que tenía que hacerle era tan grande que necesitaba hacérsela en persona, con los ojos puestos en su cara, para poder leer lo que no iba a decirme aunque tuviera que decirlo. Tomás Heredia llegó al café antes que yo. Lo vi desde la puerta. Estaba sentado en la mesa del fondo con un café que no había tocado y las manos sobre la mesa con los dedos entrelazados. La postura de alguien que se preparó para esta conversación con más tiempo del que yo le había dado. Le había mandado el mensaje a las 3 de la mañana. Eran las 10 de la mañana siguiente. Él ya estaba ahí. Me senté frente a él sin saludar. Tomás tampoco saludó. Hay conversaciones que no tienen cortesía posible en la apertura, porque la cortesía implicaría fingir que esto es normal y ninguno de los dos tenía energía para ese teatro. Le dije, cuéntame desde el principio. Y Tomás se desenlazó los dedos, tomó el café que no había tocado y empezó. Conocía a Constanza desde hacía 7 años. Se habían hecho amigos en un trabajo temporal, de esos que duran 6 meses y dejan 1 o 2 personas que se quedan. Después conoció a Hugo a través de un amigo en común, cuando Hugo y Constanza todavía estaban juntos. Los vio de pareja, los vio separarse,
Los vio procesar la separación desde lados opuestos durante casi un año. Después me conoció a mí en la universidad, sin saber todavía que yo tenía algo que ver con ninguno de los dos. ¿Cuándo lo conectaste?, le pregunté. Cuando me mencionó en una conversación con Constanza, dijo. Había sido sin intención, una noche hablando por teléfono con ella, contándole cosas de su semana, y en algún momento mencionó que había una chica de sus clases con la que había quedado para ir a una fiesta. La describió, dijo mi nombre. Constanza hizo una pregunta. Tomás respondió. Constanza hizo otra pregunta. Tomás respondió de nuevo. Y en algún punto de esa conversación que duró 10 minutos, Tomás empezó a sentir que estaba siendo entrevistado sin saber para qué puesto. ¿Y qué hiciste?, dije. Seguí respondiendo, dijo Tomás, porque en ese momento no sabía qué otra cosa hacer. No estaba pasando nada malo, solo era una conversación rara. En la fiesta, Tomás llegó con nosotras, con Constanza y conmigo, lo que en ese momento le pareció una coincidencia agradable. Las dos personas que le caían bien en el mismo lugar. Hugo llegó después. Tomás los vio encontrarse a Hugo y a Constanza con la tensión exacta que tiene un encuentro entre dos personas que terminaron hace poco y todavía no saben cómo estar en el mismo espacio. Los vio hablar 5 minutos incómodos y alejarse cada uno a su lado. Y después vio a Hugo hablar conmigo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Como 20 minutos, quizás más. ¿Y Constanza? Tomás bajó la vista al café. Lo giró entre las manos una vez, 2 veces, el giro lento de alguien que está ordenando lo que viene antes de decirlo. Constanza no apartó los ojos de ustedes en todo ese tiempo, dijo. Yo la miraba a ella mientras ella los miraba a ustedes. Y había algo en su cara que yo conocía de los años en que estuvo con Hugo. Era la cara que ponía cuando entendía algo que no le gustaba entender. Le pregunté qué hizo después. Esperó. Esa fue la respuesta. Esperó a que Hugo se alejara, esperó a que yo me quedara sola, y entonces caminó hacia mí con la naturalidad de alguien que va a saludar a un conocido. Tomás la observó hacer eso desde el otro lado de la sala y pensó en ese momento que era una coincidencia, que Constanza me había visto sola y se había acercado porque era lo que hacía con la gente, porque Constanza siempre fue así, expansiva, fácil, la persona que habla con todos en la fiesta. Tardó 3 meses en entender que no había sido una coincidencia. ¿Qué pasó en 3 meses?, pregunté. Me llamó para contarme que ya era su mejor amiga. Lo dijo sin énfasis, como dato. Y fue exactamente ese tono sin énfasis lo que me hizo sentir que el suelo del café se asentaba de una forma diferente a como lo había sentido antes. 3 meses. Constanza y yo nos habíamos conocido en esa fiesta. Y en 3 meses, Tomás recibió una llamada donde ella le contaba, con una satisfacción que él describió como rara pero que en ese momento no supo leer, que yo era su mejor amiga. No una amiga nueva. La mejor amiga. Con esa velocidad y esa certeza que tiene la gente cuando llega a algo que estaba buscando, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Y cuando supo que Hugo y yo estábamos juntos. Tomás me miró. Se enteró antes de que me lo dijeras a mí. Eso lo procesé en silencio durante varios segundos. Constanza se enteró de que Hugo y yo estábamos juntos antes de que yo se lo contara a Tomás, lo que significaba que me estaba siguiendo de cerca desde la fiesta. No de lejos, no de manera casual. De cerca. ¿Cómo reaccionó?, dije. Eso es lo que no puedo quitarme de la cabeza, dijo Tomás. No se sorprendió. Vi su cara cuando se enteró. Y no era la cara de alguien a quien le llega una noticia inesperada. Era la cara de alguien que acaba de ver confirmarse algo que esperaba. Ahí fue cuando las cosas que no habían tenido forma empezaron a tenerla. Los horarios raros de Constanza que siempre impedían que la presentara a Hugo. Sus consejos que llegaban justo cuando más los necesitaba y que siempre, terminaban sembrando una duda específica. Los 14 mensajes en menos de 1 minuto cuando le mencioné una notificación sospechosa en el teléfono de Hugo. La oferta de investigarlo con una naturalidad que me había puesto la piel de gallina, como si investigar fuera algo que se hace seguido, con práctica. No era paranoia. Era un sistema. Y yo había vivido dentro del 5 años creyendo que era amistad. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté a Tomás. No con rabia, con una curiosidad genuina del tipo que duele más que la rabia,
porque implica que la respuesta va a ser comprensible. Tomás no se excusó. Dijo que no tenía prueba de nada. Dijo que lo que había visto eran caras y tiempos y una satisfacción rara en una llamada. Dijo que meterse habría significado estar en el medio de algo que no era suyo, entre dos personas que se conocían de antes y una historia que ya tenía demasiadas capas para que él pudiera entrar con una observación y que alguien le creyera. Dijo que calculó que si se equivocaba perdía dos amistades, y que si tenía razón no sabía de qué le servía tener razón. Lo entendí. No lo absolví, pero lo entendí. Es el cálculo que hace la gente cuando sabe algo que no puede probar y que le cuesta demasiado decir. Es el cálculo que hace la mayoría. ¿Constanza sabe que tú sabes? Pregunté. Sí. Y nunca le importó. Calculó que yo nunca iba a hablar y hasta anoche tenía razón. Me quedé mirando la mesa entre los dos. El café de Tomás estaba frío. El mío no lo había pedido. Había algo desordenado en esa imagen, dos personas sentadas frente a tazas en el estado equivocado, que me pareció honesta para la conversación que estábamos teniendo. Tomás dijo una cosa más antes de que me levantara. La dijo con el tono específico de alguien que sabe que lo que viene a continuación es lo más difícil de todo y que de todas formas tiene que decirlo, porque no decirlo sería dejar incompleto algo que ya no puede quedar incompleto. Al principio sí te quiso. De verdad. Lo miré. No sé en qué momento del primer año dejó de ser una cosa y se volvió la otra, dijo. Pero al principio, cuando se acercó a ti en esa fiesta, creo que todavía había algo genuino mezclado con todo lo demás. No lo digo para defenderla. Lo digo porque me parece que es verdad y porque creo que tú necesitas saber que no todo fue fabricado desde el principio. Salí del café con el mapa completo en la cabeza y esa última pieza que Tomás me había dado, que era la más incómoda de cargar, porque era la que no me dejaba colapsar todo en una sola cosa ordenada y fácil de soltar. Si hubiera sido mentira desde el primer segundo, sería más simple. Pero no era más simple. Era exactamente lo que hace que algunas traiciones sean imposibles de resolver de una vez y para siempre, que en el origen había algo real, aunque lo que vino después lo haya usado para sus propios fines. La llamé el jueves por la tarde. Puse el mismo tono que había usado siempre con ella, ese tono específico que tenemos con las personas que conocemos bien, donde no hace falta explicar nada desde el principio porque el otro ya tiene el contexto completo de quién eres y de dónde viene lo que llamas a decir. Le dije que necesitaba verla. Le dije que había tenido una semana difícil y que quería hablar. Constanza me dijo que claro, que viniera cuando quisiera, que ella estaba en casa. No me preguntó qué había pasado. En 5 años, cada vez que le había dicho que necesitaba verla, siempre me preguntaba qué había pasado. Era parte de su protocolo, parte de la forma en que me recibía. Primero la pregunta, después la puerta abierta. Esa tarde no preguntó. Me dijo que viniera y colgó. No sé si lo notó y lo ignoró, o si no lo notó en absoluto. En ninguno de los dos casos me tranquilizaba. El departamento de Constanza huele a vela de vainilla y a madera vieja, una combinación que en los últimos 5 años había aprendido a asociar con el tipo de tardes en que una necesita sentarse en un sillón ajeno y decir cosas que no puede decir en el propio. Era un olor de confianza. Esa tarde entré y lo reconocí en el cuerpo antes que en la cabeza, ese reconocimiento automático que tienen los lugares donde uno ha sido vulnerable muchas veces. Y pensé que era irónico que el olor siguiera siendo el mismo cuando todo lo demás ya no lo era. Constanza me abrió la puerta con el pelo suelto y una taza en la mano. Me dijo que pasara, que iba a hacerme un té, que me sentara donde quisiera. Me senté en el sillón, el mismo sillón donde ella siempre se sentaba cuando yo venía, el que tenía el cojín con el bordado de flores que le había regalado su madre, el que estaba orientado hacia la ventana para que diera la luz de la tarde. Siempre me había tocado el sofá de enfrente, el más pequeño, el de la persona que llega. Esa tarde me senté en el sillón y crucé las piernas y esperé. Constanza salió de la cocina con 2 tazas. Me dio la mía. Se quedó de pie un momento sin saber exactamente dónde sentarse y entonces lo procesó. Vio que estaba en su sillón. Lo vio y no dijo nada. Simplemente se sentó en el sofá pequeño y envolvió su taza con las 2 manos. Y en ese gesto, en esa aceptación silenciosa de que algo había cambiado de lugar, entendí que parte de ella lo sabía. Le dije, te voy a contar unas cosas. No te estoy preguntando nada. Solo te las voy a contar. Constanza asintió una vez. No habló.
Empecé desde el principio. La notificación de Instagram en el teléfono de Hugo, la reacción de Hugo cuando mencioné su nombre, los 4 días de versiones distorsionadas, la confrontación en mi departamento, lo que Hugo dijo, lo que Constanza dijo esa noche frente a mí con la copa vacía en la mano, la foto del cumpleaños de Mariana con ella en el fondo un año antes de la fiesta, el mensaje de Tomás a las 3 de la mañana, el café del jueves y todo lo que Tomás me contó dentro de él. Lo dije sin énfasis, sin pausas dramáticas, con el mismo tono que usaría para leer en voz alta la lista de pendientes de la semana, porque eso es lo que era, una lista. Una lista de cosas que habían pasado en orden cronológico, que tenían nombres y fechas y testigos, y que ya no necesitaban que yo les pusiera emoción encima, porque la emoción estaba ahí dentro de cada una sin que yo tuviera que subrayarla. Constanza no me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, hubo un silencio que duró lo que duran los silencios de las personas que están procesando algo que ya sospechaban, pero que escucharlo en voz alta tiene un peso diferente a sospecharlo en la cabeza. Después dijo, ¿qué quieres que te diga? No era una pregunta de defensa. Era una pregunta genuina del tipo que hace alguien cuando entiende que ya no tiene argumentos, pero tampoco sabe qué forma tiene la rendición en este contexto específico. Le dije que no quería que dijera nada, que había venido a decirle algo, no a pedirle. Constanza miró su taza, la giró entre las manos, y entonces hizo algo que yo no había calculado. Empezó a hablar, no para defenderse, no para explicar lo que había hecho, sino para hablar de Hugo. Me contó una versión de su relación con el que no era la que me había dado en los últimos 5 años. No era la versión donde él era el monstruo completo y ella la víctima sin fisuras. Era algo más difícil de manejar, una versión donde había momentos reales en los dos sentidos, donde Hugo había hecho cosas que la habían lastimado de maneras específicas que reconocí como verdaderas, porque yo misma había rozado algunas de esas formas en el año que llevábamos juntos, y donde Constanza había respondido a ese daño de maneras que también habían lastimado a Hugo, de maneras específicas que reconocí como verdaderas, porque Hugo me las había descrito en el año que llevábamos juntos. No era la historia de un monstruo y una víctima. Era la historia de 2 personas que se habían dañado mutuamente de formas distintas y que después habían construido cada uno una versión donde el otro era el único responsable de todo el daño, porque esa es la versión que uno necesita cuando el dolor es demasiado grande para cargarlo con matices. Lo escuché sin interrumpirla y tuve que hacer algo que no había anticipado que iba a tener que hacer, separar a la Constanza que había diseñado un sistema para estar en mi vida y usarla contra Hugo, de la Constanza que había sido genuinamente herida antes de que empezara todo eso. No podía colapsarlas en una sola cosa porque no eran una sola cosa, aunque vivieran en el mismo cuerpo y se llamaran por el mismo nombre. Eso fue lo más difícil, no la confrontación, no decirle todo lo que sabía. Lo más difícil fue escucharla hablar de Hugo con una honestidad que no había tenido en 5 años y entender que esa honestidad llegaba demasiado tarde, y al mismo tiempo era real, que podía ser real aunque llegara tarde, que las 2 cosas podían ser verdad al mismo tiempo sin que una cancelara a la otra. Cuando Constanza terminó de hablar, las 2 nos quedamos en silencio. Era un silencio distinto al del principio. El primero había sido de rendición. Este era de algo más parecido a una autopsia. Las 2 mirando las piezas esparcidas sobre la mesa sin que ninguna supiera exactamente qué hacer con ellas, porque ya no se podían volver a armar de la misma forma, pero tampoco se podían tirar como si no hubieran existido. Le dije lo que había ido a decirle. Le dije que no iba a contarle a nadie su historia, que no iba a hacer lo que ella habría hecho en mi lugar, que era usar todo lo que sabía para construir una versión de ella que la destruyera socialmente, que no lo necesitaba, que había algo que valía más que eso, y era que Constanza supiera que yo lo sabía todo, que ya no había versión que me pudiera dar que yo no pudiera leer a través, que el peso de ser vista completamente sin el filtro de los 5 años era suficiente consecuencia para mí. Constanza me miró durante un momento largo. No dijo que lo sentía. No pidió perdón. Y eso estuvo bien, porque un perdón en ese momento habría sido otra cosa que manejar y yo ya había manejado suficiente. Solo me miró con la cara de alguien que acaba de entender que la calculó mal desde el principio, que había calculado todo, la fiesta, los horarios, los consejos, el momento de la confrontación en mi departamento, pero no había calculado que el instrumento tenía ojos. Me levanté, tomé mi bolso del piso, fui hacia la puerta y antes de abrirla me volteé. No del todo, solo lo suficiente para que me escuchara bien. Y le dije lo único que había venido a decirle, que todavía no había dicho. 5 años siendo la persona en quien más confié. Y lo fuiste.
Una parte de ti lo fue al principio, y esa parte no la puedo borrar aunque quisiera. Eso es lo único que me llevo de ti. Abrí la puerta. Constanza dijo una cosa antes de que saliera, la dijo en voz baja, casi sin cuerpo, con el tono de alguien que sabe que la pregunta que hace ya no le pertenece del todo, pero que de todas formas necesita hacerla. ¿Y Hugo? Me detuve un segundo en el umbral sin voltearme. Esa es otra conversación, dije. Y cerré la puerta. El ascensor del edificio de Constanza tiene un espejo en la pared del fondo, uno de esos espejos de cuerpo completo con el marco de metal plateado que tienen los edificios de cierta edad, cuando todavía se diseñaban los espacios como si la gente fuera a mirarse en ellos. Me vi reflejada mientras el ascensor bajaba, el pelo, la ropa, la cara que había tenido durante toda esa conversación, tranquila, ordenada, sin rastro visible de los 4 días que me habían costado llegar a ese departamento y a ese sillón y a esa puerta. Me quedé mirándome hasta que el ascensor llegó a la planta baja. Pensé que era la primera vez en mucho tiempo que me miraba sin preguntarme quién era en la historia. Ya lo sabía. Y eso cambiaba la imagen en el espejo de una forma que no tenía nombre todavía, pero que reconocía como algo que iba a necesitar. Aún faltaba Hugo. Tiré la alfombra. No la limpié, no la mandé a lavar, no la doblé y la guardé en el closet esperando a que el recuerdo se enfriara lo suficiente para volver a usarla. La enrollé, la até con una cuerda que encontré en la cocina y la dejé en la puerta del edificio un martes por la mañana junto a la basura. Para cuando volví del trabajo ya no estaba. Alguien se la había llevado. ¿Qué es lo que pasa con las cosas que uno deja en la calle? Desaparecen rápido, porque el mundo está lleno de personas que necesitan exactamente lo que uno está soltando. El apartamento se veía distinto sin ella, más grande, o quizás solo más honesto. El piso de duela que había debajo tenía unas tablas más claras en el centro, donde la alfombra había estado durante 2 años protegiéndolas del sol. Una mancha de ausencia, una prueba de que algo había estado ahí tanto tiempo que dejó marca incluso al irse. 2 semanas habían pasado desde la noche de la leche y el vino, una desde que salí del ascensor de Constanza mirándome en el espejo. Hugo me había escrito 3 veces en esos días, mensajes cortos del tipo que manda a alguien que no sabe qué decir pero tampoco sabe cómo estar en silencio. El primero decía que necesitaba que habláramos. El segundo decía que lo entendería si yo no quería. El tercero no decía nada. Era solo mi nombre. Solo eso. Como si hubiera abierto el chat con la intención de escribir algo largo, y al final hubiera entendido que lo único que tenía para ofrecer en ese momento era reconocer que yo existía. Le respondí al tercero. Le dije que viniera el sábado. Hugo llegó puntual, que era una de las cosas que siempre había hecho bien, y entró al apartamento con esa forma suya de moverse en los espacios que conoce, sin pedir permiso pero tampoco sin tomarlo por sentado. Lo primero que hizo fue mirar el piso donde había estado la alfombra. No dijo nada. Se sentó en el sillón. Me senté en la silla de enfrente. No lo dejé empezar. No porque tuviera miedo de lo que iba a decir, sino porque ya lo había escuchado en mi cabeza suficientes veces como para saber que necesitaba decirle yo primero lo que vine a decirle. Le dije que sabía todo. No la versión que me había dado esa noche en mi sala con la leche en los zapatos y la cabeza entre las manos. Todo, la foto del cumpleaños de Mariana, la conversación con Tomás, los 7 años que Constanza llevaba en mi órbita sin que yo lo supiera, el cálculo que Hugo había hecho cuando vio la notificación de Instagram en su teléfono y decidió no decir nada. Hugo me escuchó sin interrumpirme, con las manos juntas sobre las rodillas y los ojos fijos en el piso de duela claro donde había estado la alfombra. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. Después empezó a hablar. Me dijo que lo sentía. Me dijo que había tenido miedo. Me dijo que en el momento en que vio el nombre de Constanza en la notificación, su primer pensamiento no había sido cómo contármelo, sino cómo hacer para que nunca tuviera que saberlo. Y que esa diferencia entre querer protegerme y querer protegerse a sí mismo del costo de la verdad era la diferencia que él mismo no había sabido ver hasta que ya era demasiado tarde para que importara. Lo escuché hablar durante un tiempo largo. Hay algo que nadie te cuenta sobre escuchar a alguien que te falló explicarse. Las explicaciones buenas duelen más que las malas. Las malas te dejan enojada, que es un estado manejable. Las buenas te dejan con algo más parecido a la tristeza, que es más difícil de sostener porque no tiene un destinatario claro. Hugo no me dio una explicación mala. Me dio una que entendí. Y entenderla no me hizo sentir mejor, sino diferente, que no es lo mismo.
Cuando terminó, le hice la única pregunta que había venido a hacerle: si yo no hubiera encontrado la notificación, ¿cuándo ibas a decirme? Hugo abrió la boca, la cerró, miró el piso, volvió a mirarme y no respondió. No porque no quisiera, sino porque la respuesta honesta era que no lo sabía, que era posible que nunca, que había construido en su cabeza la posibilidad de que los dos mundos siguieran separados indefinidamente, que Constanza siguiera siendo mi mejor amiga y él siguiera siendo mi novio, y que esa superposición existiera sin que ninguno de los dos tuviera que nombrársela al otro, porque nombrarla significaba desmantelarla, y desmantelarla significaba un costo que ninguno de los dos estaba seguro de poder pagar. Esa pregunta sin respuesta fue el final de nuestra conversación. No hubo escena, no hubo llanto, no hubo ninguno de los gestos que uno imagina cuando piensa en el final de algo que duró un año y que en algún momento fue real. Hubo una pregunta que él no pudo responder y el silencio después de ella, que era suficiente respuesta para los dos. Hugo se levantó, fue a la puerta, y antes de salir se quedó parado un momento con la mano en el marco de espaldas y dijo algo que no esperaba que dijera. Dijo que lo que habíamos tenido había sido verdad para él, que eso no lo podía recuperar pero tampoco podía borrarlo, y que lo sentía, no como fórmula sino de verdad, porque lo decía con la voz de alguien que carga algo y no sabe todavía dónde ponerlo. Le dije que lo sabía. Y era verdad, lo sabía. Que había sido real para él. No resolvía nada de lo que había pasado, pero tampoco lo convertía en mentira. Y aprender a sostener esas dos cosas al mismo tiempo sin que una aplastara a la otra era probablemente el trabajo más difícil que me dejaba ese año. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé en la silla, escuchando el ascensor bajar. Los meses que siguieron fueron normales en la superficie y complicados por debajo, que es exactamente como son los meses después de que algo se reorganiza. Seguí en el trabajo. Seguí viendo a mis amigas. Hubo un grupo de WhatsApp donde Constanza y yo coincidíamos y donde las dos leíamos los mensajes sin responder. Una coexistencia digital que ninguna había acordado y que funcionaba de todas formas, porque a veces los acuerdos tácitos son los únicos que pueden existir en ciertos contextos. Tomás me escribió una vez para preguntar cómo estaba. Le dije que bien, que gracias por haber hablado. Me dijo que lo sentía, que debería haberlo hecho antes. Le dije que sí, que debería, y que de todas formas lo había hecho cuando pudo y que eso también contaba, no porque fuera completamente verdad, sino porque la alternativa era cargar ese rencor adicional y ya tenía suficiente con los que eran míos. Hubo una noche, unas semanas después, en que me acordé de algo. Estaba lavando los platos, que es cuando uno se acuerda de las cosas que no quiere pensar cuando tiene las manos ocupadas y la cabeza libre. Y me vino un recuerdo de Constanza que no había buscado. La primera vez que la vi reír de verdad en mi sillón. Habíamos estado hablando de algo sin importancia, alguna tontería del trabajo de ella, y en algún punto de la conversación dijo algo gracioso y se rió de su propio chiste con esa risa que tienen algunas personas, que llega antes de que puedan controlarla y que por eso es la más honesta de todas las que tienen. Una risa corta, sorprendida, como si ella misma no se la esperaba. Y yo me había reído con ella sin saber muy bien por qué, solo porque era contagiosa. Me quedé parada frente al fregadero con las manos mojadas pensando en ese recuerdo, y tomé una decisión que no había planeado tomar. Decidí no tirarlo. No porque perdonara a Constanza, no porque lo que había hecho se borrara con un recuerdo bonito, no porque quisiera construir una narrativa donde todo terminaba en paz, sino porque ese recuerdo era mío. Había ocurrido en mi sala, en mi sillón, con mi presencia ahí. Si lo tiraba para limpiar la historia, estaría también borrando una parte de lo que me había pasado. Y lo que me había pasado, todo, incluyendo esa risa, era mío. No de Constanza. Mío. Lo que hizo Constanza con lo que compartimos es suyo. Lo que compartimos es mío. Esa distinción, que a las 11 de la noche frente al fregadero me parecía al mismo tiempo obvia y completamente nueva, fue lo más importante que me llevé de todo ese año. No la traición, aunque también. No la rabia, aunque también. No el aprendizaje de que los instrumentos tienen ojos, aunque también. Lo más importante fue eso, entender que el territorio de mi propia historia no le pertenece a nadie que haya pasado por él, aunque haya dejado marca. La marca no es la propiedad. El territorio sigue siendo mío. Terminé de lavar los platos. Apagué la luz de la cocina. Me fui a dormir en un apartamento sin alfombra, donde el piso de duela tenía unas tablas más claras en el centro que con el tiempo, con el sol y el uso,
iban a igualarse con el resto. O no, y eso también estaba bien. Fui el campo de batalla de alguien que nunca me pidió permiso. Pero el territorio siempre fue mío. Solo tardé 5 años en recordarlo.